proyecto. Aquí en Colombia es un tema muy delicado, el tema de la salud. Y bueno, la reforma obviamente ha centrado un debate en la opinión pública en las últimas semanas, ha sido discutida, cuestionada y también analizada a fondo. Hoy va a ser radicada a las 3 de la tarde, hora de Colombia. Va a contar con la presencia de diferentes funcionarios del gobierno y, por supuesto, actores importantes de la salud en nuestro país. Hoy se va a conocer el texto de la reforma a la salud y para analizar puntualmente este tema, cuáles son todas las tonalidades de esta noticia, tenemos a Gustavo Morales, consultor de regulación en salud, y él fue ex superintendente de salud de la República de Colombia. Gustavo, bienvenido a esta emisión de noticias. Estefanía, gracias por la invitación y un gusto saludar a todos los muchos televidentes de DNews en Latinoamérica. Igualmente, arranquemos. Una escala de colores, lo blanco, lo gris y lo negro de la reforma a la salud. Vamos a arrancar. ¿Cuáles son los puntos que tiene a favor el sistema de salud actualmente en Colombia y cómo estos se encuentran con los que pretende presentar el gobierno? Bueno, muchas gracias. Claro, como todos los sistemas de salud de la región y diríase que del mundo, el de Colombia tiene varios problemas y yo creo que es hora de que el Congreso, el gobierno, la sociedad discutan cómo reformarla. Pero hay que reconocer que Colombia, con el debido cariño y respeto para nuestros amigos televidentes de otros países, ha logrado unos avances que son muy importantes en la región, como por ejemplo el de lograr una cobertura de Estefanía que casi llega al 100%. ¿Qué quiere decir eso específicamente? Quiere decir que hasta el colombiano más pobre, el que tiene más incertidumbre sobre sus ingresos, si tiene un problema de salud, está cubierto por el sistema, no tiene que sacar plata de su bolsillo para cubrir sus necesidades de salud. Eso es un logro que casi ningún otro país de América Latina ha conseguido y ese es un esfuerzo que se ha hecho en una gran alianza, Estefanía, público y privada de los últimos 30 años en Colombia. El Estado es el que pone el dinero, el que pone las reglas, pero son los actores privados los que han logrado esa pequeña o gran hazaña social. Y a partir de allí será posible construir todo lo mejorable que tiene el sistema, que hay muchos espacios por mejorar, pero arrancamos de un buen punto de partida, que es esta cobertura prácticamente universal. Ese punto es espectacular porque además Colombia tiene un área rural gigante y allí se necesita que la cobertura de la salud obviamente esté muy presente. Ahora, pasemos del blanco al gris. ¿Cuáles son los puntos delicados, los que hay que empezar a transformar, que tienen que ver con esta reforma que se presenta hoy a las 3? Bueno, pues como decíamos, imaginémonos ese campesino, ese pescador que vive en una zona marginada de Colombia. Ya decíamos que esa persona tiene cobertura de su salud, es decir, si tiene un problema de salud, en principio no va a tener que angustiarse, pedirle plata a los vecinos, vender la casa, vender la canoa para poder que lo atienda un médico. Pero ese mismo campesino, ese mismo pescador, probablemente no tiene todavía un puesto de salud, una clínica, una conexión a internet para poder hacer una consulta virtual con un médico fácilmente. Entonces, el gran desafío del sistema de salud, una vez ha garantizado que toda la población está, digamos, metida dentro del sistema, es cómo hacer para que esas personas, sobre todo las de la periferia, las de la zona rural, las de las zonas de frontera, tengan mejor acceso, ya no financiero, que ya dijimos que lo tienen, sino en la realidad a los servicios de salud. Y esa, Estefanía, es la gran preocupación del presidente Petro y de su ministra Carolina Corcho. Yo creo que todo el país tiene que estar de acuerdo con que esa preocupación o ese problema, esa falencia del sistema, hay que solucionarlo. El gran debate es cómo solucionarlo. El presidente Petro y su ministra y su equipo tienen esta idea de que quizás la mejor forma de solucionarlo es a través de recursos públicos y de una mayor inversión pública, pero hay unos sectores muy importantes de la opinión que piensan que los logros que ha tenido el sistema de salud en los últimos 30 años han sido en alianza con el sector privado
y de pronto estas falencias que sin duda hay que solucionar se pueden lograr también con la ayuda del sector privado. Y ese es el gran debate que, como ustedes bien han informado, se abre hoy a las 3 de la tarde. Sería bueno poder integrar a ambos sectores, público y privado. ¿Cómo está, antes de preguntarte por el tema de las EPS, o bueno, conectémoslo, cómo están los privados? ¿Cuál es la voluntad del sector privado de la salud en nuestro país para con esta reforma? Pues en esa pregunta, Estefanía, hay que hacer una distinción importante. Los que llamamos en la jerga del sector salud los prestadores, que son las clínicas, los hospitales, los grupos de médicos, los laboratorios de diagnóstico, en Colombia los tenemos públicos y privados, pero muy mayoritariamente privados. Para darte una idea, en cifras redondas, de 16.000 entidades prestadoras que hay en el país, más o menos 1.000 son públicas y las 15.000 restantes son privadas. O sea que el predominio de lo privado allí es muy importante y felizmente el gobierno Petro y la ministra de Salud no han cuestionado ni puesto en duda que ese sector privado allí deba seguir operando. ¿Dónde está el debate? En Colombia, desde los años 90, se decidió, y eso ha permitido el logro de cobertura que mencionábamos al principio, que el manejo de los recursos para pagarle a esos hospitales, a esos clínicos, a esos médicos, lo hicieran entidades privadas. El Estado recauda impuestos, recauda contribuciones a la nómina y le paga a unas entidades privadas, que en Colombia las llamamos EPS, es un nombre que tal vez creo que Perú y Ecuador utilizan, pero no es muy conocido por fuera de Colombia, para que gestionen esos recursos, para que contraten a las clínicas, para que integren las redes, para que le digan al paciente a dónde tiene que ir, dónde pedir la cita. Perfecto. La ministra y el presidente, pues que son personas que vienen de la izquierda tradicional, le tienen una cierta suspicacia, ven con cierto recelo. No que los privados presten servicios de salud, allí nunca ha estado el debate, no lo ven con malos ojos y lo aprueban, sino que sean privados los que manejen los recursos. ¿Y por qué? Para darles, digamos, para entender de dónde viene la preocupación del gobierno, ¿por qué lo ven con recelo? Porque dicen que si se le da a un privado el manejo de los recursos y ese privado, pues como cualquier empresa privada, quiere tener utilidades, de pronto, para hacer más utilidades, terminan negando servicios, negando cirugías, negando citas, y que eso no debería pasar. ¿Qué dicen los defensores del sistema? Y no les falta tampoco razón. Dicen, pero mire usted que esos privados, que quizás usted ve con recelo, señor gobierno, son los que los pacientes más valoran su existencia, están contentos con el servicio que prestan, porque muchos privados han descubierto que si prestan un mejor servicio de salud, les va mejor financieramente. Entonces hay una alineación de incentivos. Hay otros privados que no lo han hecho tan bien. Entonces ahí está como el debate y estamos los dos extremos de la discusión que se va a abrir hoy por la tarde. ¿Cuáles son los mejores puntos de la reforma y los peores? O sea, los que la gente dice, bueno, ok, muy bien, y los que dicen, no tanto. Pues yo creo que el mejor punto de la reforma, y en eso yo creo que va a haber un consenso rápido bajo el liderazgo del presidente Petro, es cómo hacemos para que le llegue mejor atención en salud, sobre todo atención primaria en salud. Atención primaria, como sabes, Estefanía, es la vacunación, la atención a las madres embarazadas, la atención a los niños, donde se resuelven el 80% de los problemas en cualquier sistema de salud del mundo. ¿Cómo hacer para que esa atención primaria sea de mejor calidad, haya más acceso? Eso es lo mejor que tiene la reforma y yo creo que allí vamos a llegar a consensos rápidos. ¿Qué es lo preocupante de la reforma? Esta idea de que tal vez el sector privado no le puede ayudar al gobierno en todos los segmentos o en todas las etapas de un complejo sistema de salud. Muchos creen, y personalmente me incluyo entre ellos, que un sector privado bien regulado, bien controlado, puede hacer cosas maravillosas. Y para información de los amigos de otros países que nos hacen el honor de vernos, las empresas privadas con ánimo de lucro que prestan servicios en Colombia resultan ser las mejor calificadas por los pacientes. ¿Y cuál es tal vez lo que a mí más me preocupa de la reforma?
creencia que tiene el señor presidente Petro y su ministra de que el Estado colombiano puede, digamos, solucionar todos estos problemas que sin duda hay que solucionar. ¿Cuál es la convicción que muchos compartimos? El Estado colombiano, y esto hay que decirlo, ha sido muy bueno, digamos, estableciendo las reglas, recaudando el dinero, supervisando a los privados. Pero el Estado colombiano, como casi todos los estados de Latinoamérica, no es muy bueno gerenciando la operación. Hay mucha burocracia, hay algo de corrupción, hay ineficiencias. Contratar un equipo en un hospital es un trámite que se demora 2 años. Entonces, de pronto es mejor que eso lo siga haciendo el sector privado con la supervisión estricta del gobierno. Entonces, esa confianza excesiva, esa apuesta excesiva por las capacidades, si se quiere, Estefanía, operativas del sector público, son las que nos generan a muchos dudas sobre la reforma que se va a presentar ahora. Gustavo Morales, ex superintendente de salud de la República de Colombia, explicación clarísima. Analizamos todas las tonalidades de esta noticia. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en DNews. A ustedes, Estefanía, y gracias por invitarme y por este servicio maravilloso que nos une siempre a todos los latinoamericanos.